Y vamos a partir, hermanos, del libro del profeta Isaías, capítulo 61. Libro del profeta Isaías, capítulo 61. ¿Lo tenemos, hermanos? 61, versículo 1 y versículo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice: en el nombre del Señor Jesús, el Espíritu del Señor Dios es sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad del Señor y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. La unción del Señor Jesucristo, de hecho, Cristo significa ungido. En hebreo es la palabra Mesías, también significa ungido. Y aquí habla del Mesías, puesto que el texto dice: el Espíritu del Señor me ha ungido, me ungió el Señor, el ungido. Cristo es el ungido. Cristo quiere decir precisamente eso, ungido, y en hebreo es Mesías, el Mesías, el ungido. El Señor Jesús leyó este pasaje de Isaías, sí, literalmente el Señor leyó este pasaje del profeta Isaías en Lucas capítulo 4. Evangelio según Lucas capítulo 4. Leemos desde el versículo, gloria a Dios, 14. ¿Lo tenemos? Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del reposo en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, el que acabamos de leer. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Bien, tenemos esta profecía acerca del mismo Señor Jesús. En su misión de ungido, vino a dar libertad a los cautivos. Es importante considerar de qué el Señor nos hace libres, porque alguien o muchos han malinterpretado la libertad que tenemos en Cristo. Y han malinterpretado que esa libertad nos da pie a gobernarnos nosotros mismos, dirigirnos nosotros mismos sin ninguna dirección, un tanto como si fuese una anarquía. No respeto ni tengo que obedecer órdenes de nadie, no respeto ni tengo que obedecer disciplinas de nadie, y andan más bien en una
más que libertad, andan en un libertinaje, dando libertad a sus deseos de la carne, sin restringirlos, a sus apetitos sexuales, a sus placeres. A todo eso la gente le da libertad, y dice aún gente religiosa que es que Cristo nos hizo libres. Pero no es esa libertad a la que el Señor se refiere en ninguna manera. La libertad de la que está hablando aquí es que Él vino a libertar a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel. ¿Por qué de la cárcel? Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre que está sin Cristo está en una prisión, y esa prisión finalmente le va a conducir a la muerte, a la condenación. Jesús dijo ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 8, Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36, dice en el nombre del Señor Jesús: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nuevamente habla de libertad. ¿Qué es lo que puede hacer libre o dar libertad? La verdad. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó en una ocasión Pilato. Bueno, tenemos, hermano, que en Juan 17, solamente adelanto un poco, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede libertar es Jesucristo. Pero alguien dirá: bueno, pero ahí dice el texto que la verdad os libertará. Bueno, es que en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien está en la verdad es porque está en Cristo. Si alguien está en Cristo es porque está en la verdad. Pero no se puede estar en la mentira y decir que está en Cristo, porque estar en la verdad es equivalente a estar en Cristo, porque Él es la verdad. No una verdad de muchas que se dice haber en el mundo, sino Él es la única verdad. Yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Pero el punto es ver de qué nos hace libres la verdad. Bueno, leímos en Isaías 61 y también en Lucas capítulo 4 que vino a libertar a los presos, a los cautivos. Un preso, una persona presa, ¿por qué está presa, hermano? Por delitos que ha cometido, porque ha cometido crímenes y por eso está presa. Y si él es culpable, luego se dicta una sentencia para que ese preso, ya sea se le dé una cadena perpetua, o en algunos países todavía se practica eso, se le dé la pena de muerte. En el tiempo del Señor Jesús, en la época
del Imperio Romano, que es el que predominaba en tiempos de Jesús, existía la pena de muerte. Y la pena de muerte era ser crucificado. Esa era la pena de muerte. Y la Biblia, por cierto, habla de un preso llamado Barrabás, que estaba preso por delitos, por sedición y una muerte, era un criminal. Y este hombre Barrabás estaba preso por esos delitos. Y bueno, solamente estaba esperando el momento en que se abriera la prisión y le dijeran: Barrabás, tu hora ha llegado, vas a ser crucificado. Sí, sin duda este hombre estaba ya resignado, podemos decirlo así, a que llegara ese momento de condenación, ese momento de muerte. Nosotros, al igual que Barrabás, en una forma comparativa, en una semejanza a Barrabás, también estamos presos, o estábamos presos cuando estábamos sin Cristo, sin conocer la verdad. Estábamos presos en el pecado, en la prisión de maldad. Por cierto que Felipe le dice a aquel Simón que pretendió tener el poder que tenían los apóstoles, comprándolo, el poder del Espíritu Santo, de cualquiera que le pusiera las manos, que recibiera el Espíritu Santo. Él quería fama, él quería poder, pero se equivocó. Y el apóstol Pedro le dice a Simón ahí en Hechos capítulo 8, vamos a ubicar qué es esa prisión en el que el hombre se encuentra. Libro de los Hechos capítulo 8, versículo 18 al 22. ¿Lo tenemos? Y como vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y de qué más, y en prisión de maldad veo que estás. Ahí está esa prisión de amargura, esa prisión de maldad en que el hombre se encuentra cuando está en sus delitos y pecados. Una prisión de maldad, una hiel de amargura. El hombre está cautivo, preso en su amargura, que le trae odio, que le trae resentimiento, que le trae coraje. Y él mismo está aprisionado con todo eso. Se dice ilustrativamente que una serpiente venenosa puede ser muerta con su propio veneno. Y bueno, hablando de veneno, alguien ha dicho: el tener resentimiento, el tener odio, el tener amargura, es como recibir un veneno de una serpiente, tener veneno de una serpiente y esperar que la otra persona a la que se odia, a la que se le tiene coraje, se caiga muerta.
¿sí? Lo cual pues es imposible. Eso quiere decir que el único afectado, el único que está preso es aquel que está en amargura, en prisión de maldad, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El hombre sin Cristo, sin Dios, está en una prisión de amargura, de maldad, de culpa, de resentimiento, de odio, y es presa de todo ese pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Segunda carta a Timoteo, vino a mi corazón esta escritura que dice en el capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. ¿Lo tenemos? Que el siervo del Señor no debe de ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer ¿qué cosa? Para conocer la verdad. Recuerde que Juan 8:32 dice, la verdad os hará libres. Versículo 26 dice, y se zafen del lazo del diablo en que están, ¿qué cosa? Cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién él? Del diablo, el Señor lo reprenda. Aquí dice que entonces el hombre que no ha conocido la verdad está cautivo, está preso en el lazo del diablo, lo tiene bien enredado, y si apenas pretende salir de ese lazo, de esa prisión, pues el diablo le jala y le dice, ¿a dónde vas? De aquí no te mueves. Está cautivo a voluntad de él, está preso a voluntad del diablo. Esa es la condición del hombre que está sin Cristo, hermano, está cautivo, está preso en sus delitos y pecados. El hombre de seguir en esa condición, finalmente, si no se arrepiente, ¿sabe a dónde pasará? Bueno, así como Barrabás, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el próximo paso era ser muerto, ser crucificado, pues el hombre que no acepta la misericordia de Dios, el próximo paso será el ser condenado, pero eternamente, en un lago de fuego que está ardiendo con azufre. Ahí será la condenación eterna. Pero así como Barrabás tuvo la oportunidad de ser libre, quiero darles esta buena noticia. Por eso evangelio significa buenas nuevas, porque es una buena nueva que trae libertad a los cautivos. Y Barrabás, en tipo y figura de nosotros, cuando se abrió la prisión, se le dijo, sin duda se le dijo, Barrabás, él esperaba que le dijeran a la cruz. Era como la cámara de gases, la inyección letal que se practica hoy en muchos países, la crucifixión. Pero qué buena noticia al oír, en lugar de eso, Barrabás, eres libre. Yo creo que este hombre se alegró en gran manera. Estaba a punto de la muerte y sin duda indagó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que soy libre si en realidad había sido criminal? Debía una muerte, por lo menos, dice la Biblia, que había sido preso por sedición y una muerte. Y sin duda le dieron la buena noticia. Es que Jesús de Nazaret tomó tu lugar. Recuerda cuando la gente
Cuando se les preguntó a la gente, al vulgo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Añadió esa parte que se dice el justo. ¿A quién queréis que os suelte? Dijo Pilato. ¿Y qué contestó la gente? ¿A Jesús crucifica? ¿A él que sea muerto? Muerte a Jesús. Y a Barrabás suelta a Barrabás. Nosotros somos como ese Barrabás, y en esta figura Jesús tomó el lugar de Barrabás, y así hoy en día Jesús toma el lugar de nosotros. Nosotros que estábamos sin Cristo en una prisión, se nos abrió la puerta de la prisión para decirnos: eres libre. Libre de una segura condenación que pesaba sobre nosotros. Libres del pecado. Está escrito en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, es condenación, y se refiere a una muerte eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos dio la libertad, y también de manera gratuita Él tomó ya el lugar de usted. Sí, de usted que aún no se ha arrepentido, de usted que tal vez está en la prisión de maldad, y no tal vez, más bien está en una prisión de maldad, de amargura, de resentimiento, de pecado. Oiga esta buena nueva que el Señor le da hoy. La prisión se ha abierto para que usted sea libre. Porque Jesús, el Cristo, el ungido, tomó nuestro lugar. Y es que así dice Isaías 53, cuando dice que el pecado de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y habla de más que de una sanidad física, habla de una sanidad espiritual. Así lo aplica el apóstol Pedro en su carta, esa sanidad espiritual. Isaías 53 dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ¿fue sobre quién? Fue sobre él, el castigo que nosotros merecíamos, porque esa es la justicia, que el pecado merece condena, merece castigo. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Bueno, les decía que la aplicación que da Pedro en su primera carta dice, primera de Pedro 2:24. Vamos a ver cómo Pedro, por el Espíritu Santo, interpreta claramente esa sanidad en primera de Pedro 2:24. Pues dice ahí el texto, el cual mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, llevó, ¿qué es lo que llevó? Nuestros pecados. Se fija que mientras que Isaías dice, llevó nuestras enfermedades, aquí ¿qué es lo que dice? ¿Qué interpreta Pedro, el apóstol, como esas enfermedades? Llevó nuestros, ¿qué? Nuestros pecados, porque el pecado es una enfermedad que igual lleva a la muerte. El pecado, los pecados son enfermedades que llevan a la muerte espiritual. Entonces note usted que aquí Pedro, por el Espíritu Santo, interpreta claramente
que lo que llevó Él fue nuestros pecados en su cuerpo. Ya no dice llevó nuestras enfermedades, sino que interpreta por el Espíritu Santo que esas enfermedades son los pecados. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida de aquel, o por la herida del cual habéis sido sanados. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y esa sanidad la aplica en lo espiritual cuando dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas, ¿cómo? Descarriadas. ¿Qué es ovejas descarriadas? Es lo mismo que ovejas perdidas. El Señor nos encontró y de esa forma nos sanó. ¿Se acuerda la parábola del pastor que encontró a la oveja perdida y vendó sus heridas? Mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo ¿de qué? De vuestras almas, aplicándolo netamente a lo espiritual, al alma. El Señor nos hizo libres y te quiere hacer libre también a ti de esa prisión de pecado, de esa prisión de maldad, y esa libertad puede ser solamente dada por Jesucristo, por la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Solamente leyendo, conociendo la verdad, es que puede el hombre ser libre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Empero los sentidos, refiriéndose al pueblo de Israel, los sentidos o el entendimiento de ellos, ¿qué pasó con su entendimiento? Fueron, ¿qué? Cegados. El entendimiento, los sentidos de ellos, dice aquí la versión antigua, se embotaron, fueron cegados, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección o en la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. El Señor es el único que puede quitar ese velo, y ese velo, hermano, se refería no a un velo transparente, sino a un velo que era una cortina. Y el Señor puede quitar ese velo para que puedan ver en la lectura del Antiguo Testamento. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, más que puesto en sus ojos, está puesto en el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, ¿qué pasa cuando se convierten al Señor? El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Libertad. ¿Libertad cuándo? ¿En qué momento? Se fija que aquí está hablando en el hecho de leer las Escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, que hablaban de Jesús. Jesús, hermano, hablando desde Moisés y todos los profetas, declarábanles por medio de las Escrituras lo que de Él hablaban, lo que de Él decían. Pero el pueblo de Israel, sus sentidos fueron cegados para no entender. Pero cuando el Señor quita ese velo para que leyendo la palabra, leyendo las Escrituras, puedan entender que Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Cristo, es ahí leyendo que el hombre puede entender. ¿Leyendo qué? Leyendo la verdad de su palabra.
Por eso Efesios capítulo 3, mire lo que dice. Efesios 3, versículo 3 y 4 dice: en el nombre del Señor Jesús, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. ¿Cómo el hombre puede llegar a entender? Leyendo la palabra, leyendo las escrituras. A esa libertad se hace referencia, según a los Corintios 3:17. Y alguien equivocadamente dice: donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y empiezan a saltar, empiezan a brincar, empiezan a hacer un desorden en la alabanza y aplican malamente, erróneamente el texto de que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Qué engaño, qué ignorancia! La libertad se halla cuando conocemos la verdad, y esa verdad la podemos conocer leyendo las Escrituras. Aún un pensamiento en el mundo muy cierto, en eso creo que aciertan, y dice: el hombre que no lee está condenado, usan esa palabra, está condenado a creer todo lo que le digan. O sea, está condenado a ser manipulado. ¿Por qué? Porque él no lee, no escudriña, y está siendo manipulado como un títere que se le mueve a donde aquellos que le dicen qué debe de creer, pues lo hacen como ellos quieren y a donde ellos quieren. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero el juicio de Dios vendrá contra toda impiedad y contra los hombres que detienen la verdad con injusticia. Así dice la Escritura en Romanos capítulo 1. Vino a mi corazón ese pasaje de Romanos que dice en el versículo 17 y 18. Porque en él, cuando dice en él, el contexto se está refiriendo al Evangelio. El Evangelio del cual dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Es más, vamos a leerlo desde el 16. Porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, allí lo está usando como pronombre, en él, refiriéndose a quién o a qué, al Evangelio, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe, porque manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ¿qué cosa? ¿Qué detienen? La verdad con injusticia, o detienen con injusticia la verdad. No quieren que se conozca la verdad, y por eso a sus seguidores, a sus muchos seguidores les dicen: es que tú no debes de leer la Biblia, la puedes malinterpretar, la Biblia solamente puede ser enseñada por los sacerdotes. Y al pueblo le dicen que no es apto para entender la Biblia. Bueno, por eso el hombre que no lee, que no escudriña, jamás va a ser libre. Va a estar en esa ignorancia, y como dice en ese pensamiento, estará condenado a creer todo lo que le digan que crea. Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es una libertad, hermano, con la que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5.
versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, estad pues firmes. ¿En qué debemos de estar firmes? En la libertad. ¿Pero en cuál libertad? Con la cual Cristo nos hizo libres. Una libertad que la obtuvimos al conocer la verdad, y el Señor nos sacó de una prisión de amargura y de maldad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Bendito el nombre de Jesucristo. Esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Hebreos capítulo 10 nos habla también de esa libertad que tenemos en Cristo. Hebreos 10, versículo 19. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, teniendo, ¿qué cosa? Libertad, ¿para qué? Para vestir como queramos, para andar donde queramos o para hacer lo que queramos. No, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Bien. Entendiendo, hermano, el contexto del cual está hablando, solamente resumiendo le explico. Al lugar santo, el lugar santísimo, solamente tenían acceso los sacerdotes. Y eso, el sumo pontífice, el sumo sacerdote, una vez al año. Ni siquiera los levitas que estaban encargados del tabernáculo o del templo tenían derecho a entrar al lugar santo. Los levitas hacían otras labores en los atrios, en los sacrificios, en el altar, en la fuente del lavatorio, pero nada más. Además, era un lugar prácticamente muy reducido para una multitud de un pueblo Israel. Pues realmente no tenían acceso. Tenía acceso solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año. Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos esa libertad sin ninguna restricción de entrar hasta su presencia, al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esa es la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, enseguida de Hebreos, Santiago 1, versículo 25. ¿Lo tenemos? Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Aquí se refiere, hermano, a la ley de la gracia. En otros textos es llamado la ley de Cristo, refiriéndose al Nuevo Testamento, es la ley de la libertad. El que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad. ¿Por qué? Porque leyendo la ley de la libertad, la ley de la gracia, podemos ser libres del pecado y de la muerte. Y si perseveramos en ella, como dice aquí, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo. El que es oidor olvidadizo, ese no va a ser libre, no va a experimentar la verdadera libertad. El que es oidor olvidadizo seguirá preso en su ignorancia, en su orgullo.
Pero si no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace o en su hecho. Bendito el nombre de Jesús. La libertad entonces es cuando ponemos por obra la palabra de Dios sin ser oidor olvidadizo. Gálatas capítulo 5, volviendo a Gálatas, capítulo 5, pero ahora el versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? 13 al 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Amén. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No use esa libertad como ocasión a la carne para decir, es que yo no recibo órdenes de nadie, yo no tengo por qué sujetarme a nadie ni a nada. No use esa libertad como ocasión a la carne, sino en lugar de eso, de usar esa libertad para ocasión a la carne, en lugar de eso, ¿qué dice el texto? Hay que servirnos, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una cosa es andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y otra cosa es decir que somos libres, que no tenemos por qué hacer lo que alguien diga o lo que el pastor nos diga, y usan esa libertad como ocasión a la carne para satisfacer los deseos de la carne. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, primera carta del apóstol Pedro 2, versículo 16 al 18. ¿Lo tenemos? Como libres, sí, somos libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia. ¿Cómo dice ahí la versión 60? No como teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Siervos de Dios. No teniendo esa libertad como un pretexto para hacer lo malo. De decir, es que somos libres, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hablar lo que yo quiera, hay libre expresión y por eso puedo ofender y decir lo que quiera. Por eso hace lo que quiere, porque usa esa libertad como ocasión a la carne o como pretexto para hacer lo malo. Qué tremendo, ¿verdad? Y hay quien usa esa libertad como un pretexto para hacer lo que quiere, para hablar lo que quiere, y diciendo que es que somos llamados a ser libres. Pero en realidad usan esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Y entonces, en contraposición a eso de usar la libertad como pretexto para hacer lo malo, mire lo que nos dice el 17 y el 18. Honrar a todos, amar la fraternidad, temer a Dios,
honrad al rey, en este caso al gobierno. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos. Ahí está, sed sujetos. No solamente a los amos buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, con versículo 19 en adelante. Prometiéndoles, ¿qué les prometen muchos? Libertad, siendo ellos mismos, ¿qué son ellos mismos? Esclavos de corrupción. Están en la esclavitud de corrupción porque el que de alguno es vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Esclavos de corrupción. Y sigue diciendo, ciertamente si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, en esas contaminaciones, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son esclavos de corrupción. Entonces, qué tremendo que alguien proclama una libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Vamos a Romanos capítulo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. No servir más al pecado. O en otras palabras, no ser esclavos del pecado. Versículo 16 de este mismo capítulo. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos o sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Voy a leer como dice la versión de la Biblia de las Américas en estos versículos 16 en adelante, hermano, para que creo que en estos textos encontré que el original del interlineal del griego al español también usa ese término esclavo. Vuelvo a leer el 16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hay una esclavitud en el pecado que es para muerte, y hay una esclavitud también en la obediencia. No es que tengamos una libertad para andar en los deseos de nuestra carne, no. Para decir y hacer lo que nosotros queramos, no. Sino que ahora somos esclavos de la obediencia para justicia. Sigue diciendo el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón. ¿Cómo es que alguien puede cambiar de ser esclavo del pecado a estar en la libertad en Cristo? Siendo obediente de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. 18. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros, y dice aquí en esta versión, presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad,
para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos. Aclaro, la Biblia de las Américas dice que nos presentamos aún como esclavos a la justicia para santificación. Pero que el Señor es un amo bondadoso. Él nos dijo, ya no os llamaré siervos o esclavos, mas os he llamado amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. En el Señor, hermano, tenemos una libertad, sí, pero no es una libertad para seguir nuestros apetitos de la carne, nuestros placeres, nuestros deseos, sino para ser esclavos ahora de la justicia. Esa justicia que nos hizo libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, versículo 22, ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Gracias al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mira ahí en Romanos 16, ya que estamos en Romanos, vamos al capítulo 16. Y lo voy a leer como dice esta versión. 16:17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor. O sea, da a entender que hay esclavos de Cristo nuestro Señor. Nosotros como iglesia somos esclavos de Cristo nuestro Señor. Pero de estos de quienes está hablando, dice, son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de qué, dice en esta versión, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Son esclavos de sus propios apetitos. Mire, otra escritura que encontré en esta versión, la Biblia de las Américas, en Tito capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a Tito, después de las cartas a Timoteo. Vamos al capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos. Ahí está, esclavos, es lo mismo que presos, que cautivos, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así era nuestra vida y así es la vida de aquellos que todavía viven extraviados, esclavos, proclaman ser libres, pero ellos mismos son esclavos de sus deleites y placeres diversos. Y vaya que el hombre se esclaviza, se esclaviza en vicios de los cuales luego no puede salir y dice, es que yo no puedo. No pueden dejar el vicio del cigarro, del alcohol, de la droga.
o inclusive parece que tienen un vicio en la música, que no pueden estar sin oír esa horrible música con alto volumen, parece, también es su deleite, parece que están esclavizados, o más bien están esclavizados en todos esos deleites diversos. La Biblia en realidad, hermano, nos habla de una sumisión, de que en Cristo sí debemos de ser, no es para que tengamos esa libertad como libertinaje y que queramos hacer lo que queramos y decir lo que queramos. No, en el Señor hay órdenes que hay que obedecer. Primera de Pedro capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Ahí vamos a ver esa escritura, Primera de Pedro 5, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice ahí la escritura: asimismo, vosotros los más jóvenes. Porque suelen ser más rebeldes los más jóvenes. Bueno, no de balde la Biblia dice aquí, vosotros los más jóvenes, ¿qué deben de hacer los jóvenes? Estad sujetos ¿a quién? A los ancianos. Y en la Biblia, los ancianos, hermano, se refiere a pastores. Pero aunque no fuera solamente a pastores, pues de cualquier manera hay que estar sujeto a los mayores por respeto, estar sujeto a los ancianos y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Estad sujetos. Hebreos capítulo 13, y ahí terminamos, hermano, con esta escritura de Hebreos 13. Versículo 17. ¿Por qué incluyo esta escritura? Porque nos habla de sujeción. No nos habla de una libertad en la cual podamos hacer lo que queramos y hablar lo que queramos. No, debemos de estar sujetos a un orden. Debemos estar sujetos a Dios y también dice aquí a vuestros pastores. ¿Lo tenemos? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Entonces debe de haber, hermano, una sujeción en el Señor a vuestros pastores. Y bueno, y aunque yo lo tenga que decir, hermano, lo debo de decir porque está escrito aquí, porque es palabra de Dios. Unos momentos antes de que en la mañana que estuve escudriñando este tema, vi un mensaje y me llamó la atención, digo, como que llegó justo con lo que estaba estudiando. Va a ver por qué. Porque dice, ¿cuál eres tú? Y luego pone un cordero. El cordero es sumiso, limpio, obediente, se deja pastorear, come pasto limpio, ama la santidad, ama la sana doctrina. Y por otro lado, pues pone esta publicación un cabrito. Otra vez con esa pregunta, ¿cuál eres tú? El cabrito come basura, es orgulloso, desobediente, es agresivo, malhumorado, no le gusta ser pastoreado, ama el libertinaje, ama el liberalismo. Bueno, pues parece que fue de parte de Dios, ¿verdad? Le repito, justo estaba estudiando estas escrituras
¿Cuál somos nosotros, hermano? ¿Sumisos? ¿Orgullosos? ¿Obedientes o desobedientes? ¿Se deja pastorear o no le gusta ser pastoreado? ¿Come pasto limpio? ¿Ama la santidad o ama el libertinaje y ama el liberalismo? Seamos, hermano, siervos, esclavos de la justicia para salvación. Amén.